Ya hay gobierno en Madrid y ya se pueden desatascar ciertos asuntos. En Aragón, por ejemplo, el convenio para la transición justa en las cuencas mineras, la reforma del sistema de financiación autonómica y los presupuestos generales para 2020. Recuerden que estábamos aún con los de Montoro de 2018 y esos presupuestos se supone que van a permitir actualizar las inversiones y los ingresos de Aragón. Ahora hay que ver cómo se materializan, porque hay que hacer frente a muchos retos, entre otros la desaceleración de la economía y la pérdida de empleo que en nuestra comunidad deja malas noticias en las últimas horas, como por ejemplo el despido de 119 trabajadores en la planta de Schindler, en Zaragoza. Damos la bienvenida a Arturo Aliaga, vicepresidente de Aragón y secretario general del Partido Aragonés. Bienvenido, buenos días. Un placer estar con ustedes aquí, un placer, muchas gracias. Vamos a empezar por esta última noticia que además conocíamos ayer, el despido de 119 trabajadores de esta industria dedicada al sector de los ascensores. Algunos dicen que puede ser un proceso de deslocalización, la propia empresa apunta que son motivos también tecnológicos por la obsolescencia de las propias piezas que fabrica. ¿A qué nos atenemos? No sé si usted mire, ha hablado con la empresa. Sí, sabe... yo ayer a media mañana se recibió un correo electrónico en la vicepresidencia, en el departamento. Inmediatamente en estos temas suelo hacer siempre lo mismo, llamé a la dirección, me dijeron que iban a hacer lo que hicieron, que es comunicar a los trabajadores esta decisión, argumentando lo que usted señala de causas tecnológicas de la planta que tiene 500 trabajadores, pues es un área concreta porque desaparecen ciertos modelos, pero al final quedamos en que esto hay que verlo en profundidad. Lógicamente se abre ahora un proceso donde tienen que trabajar con su comité de empresa, con su plantilla, que es como marca la legislación laboral, y desde luego quedamos emplazados que yo necesito conocer realmente por qué son esas causas tecnológicas, por qué se afecta ese expediente y si no habría forma de encauzarlo, revisarlo como intentamos hacer siempre, pero al menos el Gobierno de Aragón está encima de esta cuestión. ¿Y hay una fecha para esa reunión? Creo que empiezan a partir de, no sé si de mañana o de hoy, a hablar con sus trabajadores. El proceso tiene que ser que tienen que participar los trabajadores y a partir de lo que vayamos viendo, yo desde luego ya le dije a la dirección que necesito conocer en profundidad las causas organizativas, tecnológicas de esa decisión que se ha tomado. ¿Cree que hay margen para la rectificación de esa decisión? Esas cosas se tienen que negociar con los trabajadores cuando conozcan en profundidad la cuestión tecnológica y la decisión que ha tomado, pero ahora mismo me parece prematuro ser incauto hablar sin tener los datos que hay que tener en estos temas tan delicados y que nos preocupan, ¿no? La pérdida de empleo siempre es una preocupación. En los últimos meses hemos visto un goteo de malas noticias en cuanto a cierre de empresas, por ejemplo, Future Pipe en Egea, también una empresa de calzado en Brea. Esta misma semana usted se reunía con los trabajadores de una industria de Monzón, que la empresa les quiere reducir un 15% el salario. No sé si entre las malas noticias que nos llegan del ámbito europeo en cuanto a la macroeconomía, esa desaceleración de la economía, también las malas previsiones han reducido un poco el crecimiento en España. No sé si eso nos hace vaticinar malos tiempos para el empleo y para la industria en particular. Vamos a ver, en la situación industrial de la comunidad autónoma, lógicamente, de punto de partida estamos por encima de la media de España en la participación en el PIB. Hay un sector industrial muy diversificado que además está batiendo récord de exportaciones, pero nunca vamos a tener una foto fija porque son sectores, todos los sectores industriales sometidos a competencia internacional. Como decía usted, yo que me reuní la semana pasada también porque intento estar encima de lo que sucede, me reuní con el sector del calzado y bueno, pues la competencia en ese sector con otros países, con países que han incorporado el diseño, los costes, en España los costes que se habla pues son más altos que en otros países y hay pues una penetración enorme de determinadas cuestiones y hace que algunas empresas se queden en posición débil competitiva. Usted lo decía, decisiones
sobre el tema de la interrumpibilidad, pues hace que los trabajadores de las industrias electrointensivas, en Aragón nos afecta por Monzón, pues estuvimos reunidos con el comité de empresa a ver, pero vamos, aparte de que haya una ligera desaceleración o se note, porque yo, por ejemplo, estuve también trabajando con otra empresa que se dedica a los envases plásticos y la cartera de pedidos del 20 respecto al 19 está... no sube un 3%, no baja un 20%, pero está, como dice, pues ahora nos falta como si hubiera alguna ralentización, es decir, que se está notando algo, esto, y por eso vamos a estar encima, pero desde luego se deduce de que no vamos a crecer al 3% ni al 2,9%, que a lo mejor podemos crecer lo que se está señalando al 1,9, al 1,7%, y eso, lógicamente va a tener consecuencias, tiene consecuencias luego, pues un poco en las cuestiones del empleo, ¿no? Afortunadamente no todos son malas noticias, también hay buenas noticias. Hay empresas que van a llegar a Aragón, por ejemplo, es el caso de Amazon, pero sí que hemos visto en los últimos días ciertas discrepancias entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, porque el Ayuntamiento quiere cobrar el ICIO, ese impuesto de construcciones y actividades que el PIGA le eximiría a la empresa de tener que pagarlo. De hecho, las otras dos localidades donde se va a instalar Amazon no se lo van a cobrar, pero el Ayuntamiento de Villanueva sí que quiere cobrarlo. ¿Qué le parece? Porque ayer ya escuchamos a Javier Lambán lanzarle un claro mensaje al alcalde de Villanueva. Yo se lo mando también. Vamos a ver, el Gobierno de Aragón, lo digo aquí delante de quien me quiera escuchar, el de antes y en los que estamos ahora, ha tenido la habilidad de intentar vender un proyecto o vender la ubicación de un proyecto estratégico para Europa, para España, que es que Amazon ponga aquí una de las partes del negocio más estratégicas, que es las cuestiones digitales relacionadas con la web service de Amazon. Bien, el Gobierno de Aragón, digo, ha hecho ese esfuerzo y ha puesto, como los requisitos de la empresa era tener 3 centros en una línea de 80 kilómetros, tal, eso aquí en Madrid o si hubiera ido a Andalucía, ha hecho ese esfuerzo. Por circunstancias, las condiciones de todo tipo que han convenido o que la empresa ha valorado en Estados Unidos y en Irlanda han sido esa línea que hay entre Huesca, Zaragoza, Villanueva, esa línea que es una línea que reúne las condiciones tanto de capacidades para captar empleos como de capacidades de espacios físicos y de suministros energéticos, que hay cosas muy importantes. Bien, y luego el Gobierno ha puesto todo ese paquete con un plan de la máxima dimensión y ahora el alcalde dice que él quiere... Digo, pues, oiga, es que yo creo que hay que dar un mensaje más claro de que el Gobierno con esos 3 ayuntamientos de Huesca, de tal, porque ahora nos descolgamos con esto y da mala imagen. Yo creo que hay que ser un poco más, en estos temas, cuando se habla, yo que he negociado con empresas multinacionales, hay que ser más serios. Y esto, si hay que decirlo, pues se habla en el Gobierno de Aragón y dice, oye, si esto es así y no me lo podéis compensar, pero no se puede lanzar esto porque damos una imagen... Dice, entonces aquí, cuando yo he negociado con el Gobierno de Aragón, con el Gobierno de España no hay ningún problema, porque hemos trabajado otros temas de la planificación de los sectores. Bien, con el Gobierno de Aragón ningún problema. Hemos llevado al Gobierno los... Y ahora resulta que con una parte, entonces no están coordinadas las administraciones. Luego, hombre, yo creo que hay que ser más serios en estos temas. Vamos a entrar ya en la nueva organización, en el nuevo gobierno. Vamos a entrar en algo que Aragón lleva muy pendiente de ese asunto, que es el convenio para la transición justa en las cuencas mineras. Este fin de semana había una movilización en Andorra, allí están muy pendientes de ese convenio. ¿Cuándo se va a firmar? Porque hace no muchos días se conocía un borrador de lo que podía ser ese convenio. No sé si usted ya ha leído ese borrador y si tiene ya fecha prevista o le han comunicado desde Moncloa cuándo se quiere firmar ese convenio. Vamos a ver, nosotros primero, efectivamente, hay un periodo desde las elecciones, la conferencia de Madrid también del clima, donde España tuvo un protagonismo y la propia ministra, y efectivamente hay un borrador, pero faltan algunos matices de incorporar a ese borrador.
yo lo dejo ahí, faltan matices. ¿Matices importantes? Matices razonables, vamos a dejarlo ahí, ¿no? En ese borrador se contemplan una serie de municipios, en ese borrador se contemplan una serie de cuestiones, y eso por un lado. Entonces, la fecha de firma del borrador, aunque hay algunas cuestiones que se han desbloqueado, por ejemplo, que es que aquí a veces no nos fijamos, hay que ver el conjunto. Por ejemplo, en el decreto ley que salió el 22 de noviembre, modificando la ley del sector eléctrico, ya se daba una señal de que los 1.100 megavatios que se quedan libres en la central térmica, el que quiera optar, sea Endesa o quien sea, tiene que presentar un proyecto sostenible, económicamente y sobre todo que piense en el empleo y en la transición. Ya tenemos una señal. Segunda señal, que también la ministra, el Ministerio de Transición publicó una orden que hay 7 millones de euros para los ayuntamientos de las zonas afectadas, entre ellos Estado de Andorra. Ahora tienen que salir las bases y ya está. Tercera cuestión, nosotros hemos visto ya los borradores definitivos de los convenios de los proyectos de infraestructuras y empresariales asociados a las convocatorias del Plan Miner. Ya están por ahí, tal. Luego, es un trabajo que se está haciendo en varios frentes. Y cuarto punto, Endesa ha presentado un proyecto donde hay cuestiones interesantes tecnológicas, que es almacenamiento de energía renovable para este nuevo sistema de energía limpia y transición ecológica. Ahora, nos falta firmar el documento, pero no tenemos la fecha porque, lógicamente, la ministra tomó posesión el lunes, aunque tenemos intercambio de información continua con la jefa de gabinete de la ministra. Lo que pasa es que la agenda, me imagino que la ministra lo tendrá que llevar al Consejo de Ministros, etcétera, etcétera, y esas ya son cuestiones que a nosotros se nos escapa en la agenda. ¿Y qué cuestión no está actualmente y tendría que estar? Dice, hay matices, pueden ser importantes, lo voy a decir, respecto a determinados municipios que tienen o no que estar incluidos en la transición justa. Y que actualmente no están. Que hay algunos que faltan, sí. De momento. A nuestro juicio. ¿Y podemos saber cuáles son? No los tengo aquí porque son una lista de municipios, pero hay un tema de diferencia de matices en algunos municipios de si son o no afectados en función del empleo o no empleo que han perdido, pero creemos que el proyecto de transición justa tiene que ser justa, pero también desde un punto de vista territorial, no limitarlos cuanto más cerquita de la central, sino que sea un poco más amplio. Hablando de este gobierno y de este nuevo ministerio, ¿es usted optimista, como decía ayer Javier Lambán, con este nuevo gobierno de coalición formado por Partido Socialista y Unidas Podemos? Yo he tenido ya 3 contactos, he tenido contactos ciertamente, o más. Con el ministro Planas trabajamos el Fondo de Inversiones de Teruel, y el Fondo de Inversiones de Teruel se aprobó, etcétera, etcétera, como saben, que estaba en funciones. Con el ministro Ábalos, en las visitas, 2 visitas que he tenido con él, pues le pedimos un compromiso cuando empezamos la andadura del gobierno, se desbloqueó el congosto de Ventamillo Campo, hombre, y la licitación del tramo El Burgo-Fuenterdebro. Eso lo hablamos con el ministro, hablamos alguna cosa más que no se ha desbloqueado, pero Santa María nos hizo en un día, vamos a ir trabajando. Con la ministra de Industria, la señora Maroto, estábamos trabajando para el tema de las baterías con los chinos y en otras cosas que tiene también de turismo. Y con la señora Rivera, estaba en Aragón, conoce el tema, sabe dónde estamos. Entonces yo en principio la primera línea esa de ministros que repiten, en el caso del ministro Planas también, con los temas de esta nueva PAC, yo creo que, yo tengo que decir, primero ya es una buena noticia no cambiar de interlocutor, porque los que hemos estado en gobiernos y cuando cambia el equipo y hasta que enganchas otra vez, y desde luego yo con la confianza, yo por ejemplo con el ministro Ábalos o con la propia Teresa Rivera, aunque ella tiene su idea y la política de España y es muy seria en el planteamiento, pero se puede hablar, se puede discutir
y se puede llegar a acuerdos. Entonces, yo en principio también tengo confianza en que las áreas que yo gestiono propiamente dichas, y luego, bueno, la ministra Rivera se hace cargo de las cuestiones de despoblación, porque curiosamente, ¿dónde están impactando, además de la despoblación, dónde impactan el cierre de las centrales? Las centrales de carbón no estaban en la Gran Vía de Madrid, ni en Travesía de las Corts en Barcelona, estaban en el territorio precisamente más despoblado. Y entonces, si la ministra es consciente de eso, yo creo que puede hacer más esfuerzos, porque de ahí que el tema de la despoblación se incluya en ese ministerio, yo creo que también es puede ser positivo, al menos desde el punto de vista del interlocutor que vamos a tener, ¿no? No sé si será positivo. ¿Es usted optimista de cara a abordar esta legislatura, incluso este mismo año, la reforma del sistema de financiación autonómica? Tengo mis dudas. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque desde el año 2009 no se ha tocado, y al ver la configuración de los mapas de España y los equilibrios en la política autonómica, si lo que suena por ahí es que va a primar la población y los que más población tienen, ahí mal vamos. Mal vamos porque, claro, la Constitución dice que todos los españoles somos iguales, vivamos donde vivamos, y los servicios cuesta prestarse mucho más en Aragón. El otro día que estaba viendo el proyecto este que les han concedido un premio a la escuela rural en Ejea de los Caballeros, hombre, no es lo mismo tener dotadas plazas para que vayan a 7, 8 municipios con profesores que tener un centro en un barrio de Zaragoza donde nos cuesta las plazas de los chicos mucho más dinero. Es decir, entonces, la financiación autonómica, si solo va a pesar la población, no tenemos nada a ganar. O introducimos correcciones serias para decir, vamos a ver el coste de los servicios y vamos a hacer compensaciones de ese coste real del servicio, de la sanidad, de la educación, porque incluso a veces nos quedamos sorprendidos. Hay problemas tenemos que hacer a veces líneas eléctricas para que haya suministro en calidad y en cantidad en el territorio, porque si no, con la liberalización del sector eléctrico, las compañías eléctricas no invierten. Entonces, el problema de la despoblación hay que tomárselo en serio, y la financiación autonómica tendrá que tener criterios que primen esas cuestiones, ¿no? Que no sea algo bilateral, lo decía también ayer el presidente Lambán, y también en este plató, en esa misma línea, se pronunciaba Luis María Beamonte. El líder del PP también hablaba sobre esa reforma del modelo de financiación autonómica. Cree que es directamente imposible acordarla por falta de recursos, pero también por falta de acuerdo entre los territorios. ¿Cómo vamos a discrepar, en este caso, el Partido Socialista y el Partido Popular en cuestiones como el coste real de los servicios, que la población no cuente tanto como se está contando ahora? Sí es fácil que lleguemos a un acuerdo. Otra cuestión es que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera eso sea posible, o que el Gobierno al final aceptase un escenario que tendría como misión contentar a unos en detrimento de otros. Va a ser difícil. Pero además voy a añadir algo. A ver si luego no nos descolgamos del acuerdo, porque en las Cortes de Aragón se creó una comisión de estudio especial sobre la financiación autonómica y confluimos todos en los temas comunes que nos interesaban defender. Yo espero que los que estuvimos allí en la comisión y que seguimos estando, no nos descolguemos y luego, según lo que nos digan, lo que hay que defender. Y luego, si teniendo mayoría absoluta, lo digo por el señor Beamonte, con cariño, el Partido Popular no afrontó la reforma, es decir, ¿por qué? Porque hay serias dificultades, porque siempre es lo mismo. Más para mí, y la solidaridad también para mí. Y ahí no podemos estar, ¿no? ¿Ha acordado con Javier Lambán cuál va a ser la respuesta del Gobierno de Aragón ante esas posibles cesiones que pueda tener Pedro Sánchez con los territorios con los que, por ejemplo, ha pactado o ha acordado esa reforma del sistema de financiación autonómica a priori, por ejemplo, con Valencia, que se comprometió a reformarlo, y que la Comunidad Valenciana, en principio, defiende unas posturas distintas a las de Aragón, donde aquí pedimos que se prime la despoblación y el envejecimiento de la población, o con Cataluña, por ejemplo? ¿Han hablado con Lambán de si se produce este agravio comparativo con Aragón, vamos a reaccionar de esta manera? Vamos a ver, primero una cosa es primero es predicar y otra cosa es dar trigo.
Entonces, una cosa es lo que se habla, otra cosa es... Entonces, nosotros tenemos un acuerdo de 132 puntos firmado de defender Aragón, de defender las cuestiones, y eso es lo que va a primar. Yo con el presidente comento cosas, pero si en algún momento determinado hay alguna, entre comillas, algún movimiento en la dirección que puede perjudicar a la comunidad autónoma, creo que no hace falta ni hablar, que es por telepatía. Es decir, pero desde luego creo que tendremos que hacer un frente común para defendernos si hay cuestiones que de verdad nos perjudican, porque eso es la obligación que tenemos, estemos en el partido que estemos como aragoneses, defender los intereses generales de Aragón. Pero vamos, esos temas tampoco estamos... Yo, por ejemplo, no estoy alarmado de que aquí vamos a ver, porque sí, hemos comprometido el apoyo de un partido para revisar la financiación. Bien, también se comprometieron otros acuerdos para subir impuestos o bajar impuestos y no se cumplen. Luego vamos a ver cómo evoluciona la legislatura. Quizá yo me centraría en que, como usted señala, a mí nadie me pregunta en la calle por la financiación autonómica. Ayer, ¿sabe que me preguntaron por la noche cuando llegaba a casa? Joder, ¿qué pasa con esto de los ascensores? Arturo, ¿qué pasa el Monzón? Me preguntan por el empleo, porque la financiación autonómica dice sí. Efectivamente, cuando lo explicas, luego hay que centrarnos... Claro, porque aquí igual, consejero, nos hace falta también hacer un poco de pedagogía, porque igual también muchos ciudadanos no saben que de la financiación autonómica depende luego el pagar los servicios públicos. Está la escuela de los 0 a 3 años, está el consultorio médico, pero que le quiero decir que con estas noticias que salen de las empresas, la actualidad manda y la gente se centra y dice, pues ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasa en una empresa, la antigua Giesa, donde han pasado miles de zaragozanos que han trabajado y dicen, joder, pues esto, y preguntan por esto, ¿no? Es decir, o el accidente ya estamos seguros por el accidente de la industria química en Tarragona. Lo quiero decir de ciudadanos normales, pero efectivamente ya lo estamos intentando explicar, que cuando defendemos que hay que abrir o no escuelas, o hay que tener médicos o no médicos en los pueblos, depende también de los recursos de la financiación autonómica. Una última pregunta, ya como secretario general del Partido Aragonés, ¿está pendiente que se convoque ese congreso del Partido Aragonés? ¿Va a ser este año? ¿Lo va a convocar este año? La semana esta tuvimos una ejecutiva donde estuvimos hablando sobre todo de dos cuestiones, de que el Gobierno de Aragón está funcionando razonablemente con el presupuesto aprobado, eso, y luego como veíamos un poco el tema de Madrid, y salió allí el tema de que en estos momentos, primera cuestión, no va a ser este año, no hay necesidad de que haya un congreso, y lo que se trata es de ver cómo va evolucionando nuestra participación, el partido, en el Gobierno de Aragón, como estamos trabajando en la Diputación de Huesca y de Teruel, los alcaldes, etcétera, etcétera, y ver también cómo se va comportando tanto la economía como las relaciones del Gobierno de Aragón con el Gobierno de España. Y la gente considera, haremos alguna convención como hemos hecho del municipalismo, etcétera, etcétera, pero la gente considera que nos tenemos que centrar en eso. Pero algunas voces sí que piden que convoque el Congreso ya cuanto antes, que de hecho se tenía que haber convocado, creo que el año pasado, en 2019 tocaba, o ya tocaba este año. Sí, pero bueno, yo creo que allí todos los acuerdos del partido yo los llevo siempre a la Comisión Ejecutiva, siempre, por ejemplo, unanimidad en llegar a los acuerdos con el presidente Lambán y luego de entrar al Gobierno, y esto salió, esta conversación, en el sentido que en este momento yo creo que el Partido Aragonés se está valorando el esfuerzo que hicimos por intentar llegar a un acuerdo que beneficia a los aragoneses, que nuestra posición también con un senador en Madrid podemos tener esa vía de comunicación, y que ahora estamos en momentos de que el partido está encontrando en las instituciones forma de satisfacer o resolver problemas a los ciudadanos, y vamos a ir cómo se comporta el año, y cuando sea el momento será la ejecutiva. No soy un presidente que suelo tomar decisiones sin el consenso y sin el acuerdo con el órgano de gobierno del partido, que es la Comisión Ejecutiva. Pues Arturo Aliaga, vicepresidente de Aragón y presidente del Partido Aragonés. Gracias por estar con nosotros. Un placer enorme estar aquí. Buenos días y gracias. Buenos días, gracias. Feliz año a los que nos hayan escuchado. Y feliz año, efectivamente.